Señores, déjame. ¿Sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que es esto? Estoy mirando aquí. Golpe al castrismo. Los estudiantes se levantan en Cuba. 300.000 vistas en solo 15 horas, menos de un día. Solo Fonseca ha sacado todo lo que está pasando en Cuba. Ay, 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 ay. Vamos a compartir esto y esto para que vean los jóvenes en Cuba, los padres, cómo hemos inundado el planeta. Solo Fonseca, uno de los principales canales de análisis político en español. Y bueno, ya vieron que salieron en El País, en los principales medios. Pero bueno, vamos ahora a Fonseca. El castrismo acaba de recibir un golpe muy importante y además llega en el peor momento de la dictadura cubana. Algo ha cambiado en Cuba. La chispa del descontento ya no solo se enciende en los barrios, sino que ahora ha explotado en el corazón de la educación superior. En resumen, que como buen país comunista, Cuba tiene solamente una empresa estatal para las conexiones a internet, ETEXA. Esta empresa acaba de subir dramáticamente los precios, y esta subida supone que solo los cubanos con familiares en el extranjero podrían pagarse una conexión a internet en condiciones. Y diréis, ¿por qué lo hacen? Simple. Necesitan divisas. Cuba ya no vive simplemente en una crisis económica, es que vive en una hemorragia financiera. Como vamos a ver hoy, cada mes es peor que el anterior. Da igual si... Espera. Yo esto lo cojo para disfrutarlo. Fíjate, ustedes lo saben, vamos a compartirlo y vamos a socializar, porque esta es esperanza. O sea, cuando yo veo a Fonseca hablando de Cuba, de regales, de remesa, de la situación de los cubanos, te lo juro, me da una alegría. Hemos hecho tremenda pincha todos, señores. Todos hemos convertido a Cuba en tema trending y por eso también es que vienen tantos influencers a Cuba, tanta gente habla de Cuba porque los cubanos hemos impulsado esto de una manera descomunal. Así que vamos a disfrutarlo juntos. Da igual si México o incluso Rusia les prestan ayuda. El régimen se está quedando sin dinero. O lo que es más importante, sin divisa extranjera. O sea, sin dólares. Y ahora se enfrenta a una decisión que puede marcar el destino del régimen. Quisiéramos tener la confianza y quisiéramos dar el voto de fe, pero es demasiado lo que hemos estado viendo. Entonces, yo voy a ratificar lo que piensa el Consejo de mi facultad y lo que hemos hablado con distintas facultades, que es que vamos a seguir convocando a la no asistencia de clases hasta que se encuentre un nuevo espacio para lograr la solución. En el momento en el que hacemos este vídeo, hay convocado un paro universitario. Pero, evidentemente, no sabemos qué seguimiento va a tener porque, cuando hemos escrito este guión, acababa de empezar el día en Cuba. Así que ahora tenemos tres posibles escenarios. A. Que el aparato represor cubano consiga sofocar cualquier intento de protesta, bien por acción directa o bien por el miedo que ya inspiran entre los cubanos. B. Que la dictadura se pliegue a las demandas más moderadas de las asociaciones de estudiantes. Y finalmente, C. Que este paro se siga en todo el país y plantee un pulso a la dictadura. Si nos viéramos en este escenario, puede que estemos ante un nuevo 11J, es decir, una nueva oleada de protestas masivas contra el régimen como la que ya hubo en julio del año 2021. En ese momento, es decir, en el año 2021, el régimen pudo reprimirlas. De hecho, todavía hay más de 1000 presos políticos en las cárceles cubanas. A ver, y Fonseca es un presidiario. ¿Viste cómo se puso el pullover de león, como diciéndole a los chamacos en Cuba? Compórtense como leones, y también el símbolo de Milei, el león libertario, la libertad, ¡viva la libertad, carajo! Todos son mensajes subliminales, así que vamos a seguir calentando, señores, ¡calienta, chamaco! Ahora bien, 2021 no es 2025, el régimen está mucho más débil ahora. Además, Raúl Castro tiene ya 94 años y su marioneta, Miguel Díaz-Canel, o como le llaman en la isla, Miguel Díaz-Singao, está contra las cuerdas. Repíteme para escuchar a Fonseca diciendo, a ver. Castro tiene ya 94 años y su marioneta, Miguel Díaz-Canel, o como le llaman en la isla, Miguel Díaz-Singao, está... Hacer esto es un show ya, esto es un show, papi. Ay, Dios mío, vamos a seguir escuchando a Fonseca. Lo de Miguel Díaz-Singao es el mote que le ponen los cubanos y es un juego de palabras. Singao, en cubano, significa sin techo, pero a la vez también es una forma de decir hijo de puta. Así que Miguel Díaz-Singao, que claramente se merece este mote... Fonseca. Se te fue el tour ahí, no. Sin casa es porque es por otra cosa, es otro rejuego de palabras que le pusimos sin casa. No quiere decir eso, pero bueno, se te agradece. Se te agradece. Seguimos. Y como vamos a ver luego, la universidad y las asociaciones de estudiantes son uno de los pilares del castrismo. Así que si este pilar se tambalea, podríamos estar ante el momento Alepo de la dictadura cubana. Y
y ya conocéis la línea editorial de este canal. Si hay algo que me define, a mí y a todo mi equipo, por encima de cualquier otro principio, es que defendemos la democracia contra la tiranía. Así que allí donde haya un resquicio de esperanza para acabar con la dictadura castrista, la chavista o cualquier otra, aquí nos vais a tener cubriéndolo. Así que, antes de seguir, gracias a todos los que me habéis escrito por Twitter esta mañana. Especialmente gracias al señor Cristian González, que literalmente me ha despertado esta mañana con la información fresca. Pensad que en una dictadura como la cubana, especialmente ahora, que además acaban de subir el precio de la conexión a internet, es más importante que nunca que los que tenemos el privilegio de estar fuera demos voz a los que están dentro. Así que, en el vídeo de hoy, vamos a responder a varias preguntas. 1. ¿Por qué el régimen castrista está en una situación especialmente desesperada en este momento? Quiero decir, ya sabemos que la economía cubana siempre ha sido un desastre, esto no es nada nuevo, y más aún después de la pandemia del COVID-19. Pero ¿por qué ahora con Donald Trump, y sobre todo con Marco Rubio en la Casa Blanca, están especialmente desesperados? 2. ¿Qué importancia tiene esta subida de los precios de Internet? ¿Y qué importancia tiene en la sociedad cubana? Y 3. ¿Qué puede pasar si los estudiantes cubanos siguen este paro estudiantil y las protestas se extienden? ¿Viste lo que yo te decía en el otro video? Lo que tenemos que hacer es apoyar, visibilizar. Lo que pase, bueno, ya eso es la vida, las circunstancias, etcétera, pero la pincha de nosotros es apoyar, darle visibilidad a toda esa gente ahí adentro y tener esperanza. Ya, esa es la pincha, ¿ok? Así que bravo por Fonseca, tremendo trabajo, de verdad que sí. Cuba vive una crisis terminal, no solamente en la economía, sino incluso en el sistema eléctrico. ¿Recordáis el apagón del 28 de abril en España? Pues ahora imaginad que esto mismo ocurriera todos los días y además durante la mayor parte del día, no una hora o dos, sino todo el día. La crisis energética en Cuba ha llegado a tal punto que desde el satélite podemos ver cómo la isla se ha convertido en una especie de mancha negra en el Caribe. Esto que veis son fotos reales tomadas por satélite de Cuba, donde se ve cómo la isla está a oscuras en muchos momentos. Se ha convertido en algo así como la Corea del Norte del Caribe. Por ponerlo con datos claros y concisos, en el año 2024 Cuba necesitaba unos 15.000 gigavatios de energía, pero solamente pudo producir un poco más de 14.000. Y esto era en 2024. Ahora, en el año 2025, la situación es muchísimo peor. Los apagones masivos se han convertido en algo recurrente en Cuba. Por cuarta vez en apenas 6 meses, la red eléctrica colapsó este viernes, dejando a millones de personas sin suministro. Esta noticia es de marzo de 2025, y es solamente una de muchas. Por supuesto que la dictadura de Díaz-Canel, o de Díaz-Singao, ha prometido solucionar esta crisis. Dicen que el problema es la falta de combustibles. De hecho, recordad... Un detallito, sí, pues, Fonseca, el Singao, Gao, la gente le dice sin casa, no porque Singao signifique sin techo, sino porque antes la gente decía, en vez de decir house, de casa, oye, voy para Gao. Y para no tener que decir la mala palabra constantemente, nos inventamos la palabra sin casa, como antes decíamos, oye, voy para Gao, oye, voy para Gaveto, voy para Gao, oye, miren, sin casa para no tener que decir la mala palabra de Singao, que en realidad es, no, a mí ni me gusta tanto decir mala palabra, Singado, o sea... Pero bueno, ya, seguimos. Más o menos te ubico porque me choca que no entendieras bien el concepto. Pero seguimos. Recordad que la última vez que os hablé de Cuba, México había acudido al rescate. Recordad que todavía estaba AMLO como presidente en funciones y mandaron barcos de combustible, o sea, de petróleo y de gas, para solucionar la crisis. El problema... 117 días ha estado el barco parqueado ahí. Que además el pueblo de Santiago lo ha visto. En este caso está desde principios del mes de marzo, finales de febrero, ya estaba el barco ahí. No lo podíamos descargar. No tenemos financiamiento. Y después, cuando hemos tenido el financiamiento, pasaron los temas bancarios. Esto que acabáis de ver es el propio presidente de Cuba, o sea, el señor Díaz-Singao, reconociendo en una entrevista que no puede pagar un barco de gas. Literalmente, Cuba ha tenido un barco de gas natural licuado esperando en el puerto durante más de 100 días porque no lo podían pagar. Te das cuenta que hemos convertido a estos mequetrefes en los bufones del planeta. Hacer felicidades a todos los cubanos. Hemos convertido a todos estos payasones en unos bufones, en unos... el hazmerreír del mundo. Qué bien, qué hermoso todo lo que está ocurriendo. Seguimos. Pero fijaos que ni siquiera enviando barcos de gas natural licuado, y ni siquiera poniéndolos a precio de amigos, se puede solucionar el problema. La realidad cubana en este momento es que... no hay plata. Así, simple y llanamente, el gobierno cubano no tiene dólares para poder pagar un triste barco de gas natural. Y ese barco en concreto ha sido una de las principales razones por las que Cuba haya tenido el apagón que os he contado antes. Cuba necesita rehacer casi desde cero todo su sistema de producción de energía. Podrían apostar por las energías renovables. A fin de cuentas, si algo sobra en Cuba es el sol. Pero para hacer eso necesitan dinero. Y si no tienen dólares para mantener lo que ya tienen, imaginad si tienen que construir algo nuevo. ¿Y por qué no tienen divisa extranjera?
La principal razón es que tras la pandemia del COVID, Cuba se quedó sin turismo. Pero eso solo explica la macrotendencia. Para entender lo que está pasando durante estos meses, necesitamos a un tercer actor. Y sí, aquí es cuando entra Donald Trump. La Casa Blanca actual es la más anticastrista que hemos tenido nunca. Y el argumento para cortar estas remesas es que el régimen castrista, o el régimen de Díaz-Canel, como prefiráis, es un promotor del terrorismo a escala global. Western Union anuncia suspensión de remesas a Cuba tras sanciones del gobierno de Trump a la isla. Durante la administración de Joe Biden, la dictadura cubana pudo más o menos sobrevivir gracias a las remesas de divisas, es decir, el dinero que enviaban los cubanos que viven o que vivís fuera de Cuba. Todo ese dinero que envían los cubanos a sus familiares, para que no se mueran de hambre, es lo que mantiene al régimen en el poder. Fonseca, Así. una cosa, no sé cómo va a seguir, estoy viendo el video también con ustedes por primera vez, no sé cómo va a seguir, pero ahí hay un punto que no es del todo cierto, y todo el mundo sabe aquí que Texas no tiene dinero y que las termoeléctricas están rotas y que por el desvío de dinero de Gaesa que se está robando todo el dinero del pueblo cubano. Gaesa, se sabe, no sé si Fonseca lo va a decir luego, pero que tiene más de 4.000 millones escondidos. En Texas se le descubrieron más de 400 millones y así millones y millones. Las remesas siguen entrando remesas, lo que ellos siguen robando y les roban incluso la remesa a los cubanos, como el tema de los médicos. No sé qué va a decir Fonseca después, pero va a poner ese parche porque no se puede basar todo en que, bueno, ya no hay remesas, entonces no. La remesa es una parte de una realidad mucho más amplia. Seguimos. Que Trump sancionó a dos empresas que servían para este menester, Fincimed y Orbit S.A., ambas controladas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas cubanas. Es decir, que los militares cubanos cortan cada dólar que entra en la isla. Hablamos de unos 1.300 millones de dólares que entran todos los años y que de repente acaban de desaparecer. Pero esto no es todo. Si recordáis, en anteriores vídeos ya os he contado cómo los cubanos no son tontos, y todos odian al castrismo. Así que, como sabían que el ejército cubano se quedaba con un porcentaje muy amplio y muy rico de lo que pagaban a sus familiares, empezaron a enviar el dinero en especias. Es decir, en lugar de mandarle $100 a mi abuelita, le compró lo que necesita. ¿Qué quieres que te compre, yo qué sé, un poco de leche en polvo o un kilo de espaguetis? No te preocupes, me meto en una página web y te lo compro online. Ahí también lo que es que uno le agradece el trabajo y le agradece, coño, pero ahí también hay un dato, y es que estas tiendas son parte del aparato. Muchas de estas tiendas tienen conexiones directas o son testaferros de los militares cubanos que secuestran a tu familia en Cuba y te venden esto online para que tú te gastes los dólares con ellos y le mandes el combo de comida. Es parte del mismo esquema. ¿Tú me entiendes? Pero igual se le agradece a Fonseca la intención, lo que es bueno irle explicando cómo funcionan estas tiendas online, que son parte del castrismo también. De esta forma, la abuelita come esa semana y no pagamos nada al régimen. Suena muy bien, ¿verdad? Es algo así como el hackeo perfecto contra la dictadura. Pues no tan rápido, porque la dictadura castrista tampoco es tonta y sabe sacar dinero de todas partes. Atentos a esta noticia. Ex jefe de la Juventud Comunista en La Habana reaparece como empresario en Florida. Para que luego digan que los comunistas no pueden meterse a empresario. ¿Y qué negocio tenía este buen señor? Pues una empresa llamada Pa la Familia LLC. Es decir, una empresa para que los cubanos en el extranjero puedan comprar cosas en Cuba para la familia. Es decir, que la mayoría de... Ah, no, pero si Fonseca está en talla, yo tratando de darle un mínimo técnico rápido y Fonseca está en talla, pero claro, clarinete. A ver, tócala de nuevo, Sam. Estas webs para enviar dinero en especies están gestionadas por gente cercana al régimen. Vamos, que sea como sea, si quieres que tu familia no se muera de hambre, el régimen te va a robar. Y pensad que en este momento hablamos de la principal fuente de divisas de la dictadura cubana. Todo lo demás se ha hundido, claramente. O sea, Cuba no exporta prácticamente nada. Azúcar. Las exportaciones han caído en más de un 80% desde el año 2020. Turismo. Ha caído casi un 50% desde 2019. Sin embargo, ¿cuántos cubanos hay en Estados Unidos? Pues un montón. Y cuando digo un montón, digo que son más de 2,4 millones. Gente que vive y trabaja en la primera potencia del mundo con sueldos relativamente altos, sobre todo si los comparamos con Cuba. Así que ese es ahora el principal... Y que ahora mismo hay que poner todas las tallas sobre el tapete. Esos 2,4 millones en Estados Unidos, más los millones que estamos en Europa, que hay que ver cuántos somos, tenemos el poder de arrodillar a estos cabrones. Lo único que tenemos que trancarnos un poquito, hacerle llegar las cosas a nuestra familia de otra manera, pero tenemos el poder, y el poder se llama dólares. Tenemos los dólares, eran los euros. Así que nada, apoyo a los estudiantes y todo el mundo cerrado. Seguimos. Conclusión. Trump, junto a Marco Rubio, también han atacado este punto débil, y eso explica noticias como esta.
Adiós parole de los cubanos. La Corte Suprema habilita a Trump revocar el estatus legal de los migrantes. Ojo, porque con este movimiento Trump le aprieta las tuercas al castrismo por dos vías. Por un lado, están deportando a muchos de estos empresarios del régimen cuyo trabajo es robar al resto de cubanos. Pero por el otro, Cuba pierde una de sus principales válvulas de escape. Pensad que hasta ahora, si la gente se enfadaba con el régimen, cada vez que había alguna protesta importante, el régimen les echaba y dejaban de dar guerra. Ahora ya no pueden. Pero volvamos al tema de las remesas. En su intento desesperado por cazar divisas, el régimen ha aprobado un último recurso, el Internet. ¿Pero qué tiene que ver la subida del precio de Internet con todo esto? Pues os va a sorprender. Ahora mismo lo vamos a ver. Pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán el Internet. Hasta el año 2016, Cuba no tenía Internet. Vale, las élites sí lo tenían, pero el pueblo llano vivía sin Internet. Sin embargo, en 2016, la dictadura decidió abrirse un poco al mundo para intentar que surgieran algunas empresas, pequeñas empresas. Así que la empresa Etexa, monopolio estatal, empezó a ofrecer Internet a todos los ciudadanos. Además, al ser un país comunista, se aseguraron de que el precio fuera relativamente asequible para todo el mundo. Buenas noticias para los cubanos, muy malas para el régimen. Igual, señores, asequible no eso, porque yo me acuerdo, a ver, confírmenme, a ver, las tarjeticas aquellas de internet para tú conectarte en los parques, no costaban como $5 cada tarjeta, eran como $5, que en aquel tiempo ya era caro. Lo que pasa es que Cuba estaba un poquitico mejor que ahora, pero igual era carísimo. Si los salarios en aquel tiempo eran, no sé, $20, $30, igual, la misma historia. Ok, pero bueno, seguimos. Las mentiras del castrismo se cayeron de golpe. De repente todo el mundo podía ver de verdad lo que pasaba fuera de la isla y cómo se vivía. De hecho, así es como empezaron las primeras grandes protestas. Y por supuesto, el régimen respondió de esta forma. Cuba corta Internet y vigila llamadas de periodistas, según informe. Es decir, que sí, tienen Internet, pero el servicio es malo, restringido y censurado. Por ejemplo, casi ningún cubano tiene un router en casa. La conexión a Internet no viene por Wi-Fi, sino por los datos del móvil. Y esto es muy importante que lo entendáis. Si quieres Internet en Cuba, tienes sí o sí que comprar paquetes de datos, como si contratas Siley en tu smartphone, por ejemplo. Así que, si querías comprar un paquete de 8 gigas, te costaba unos 500 pesos cubanos. Y diréis, ¿eso es mucho? ¿Es poco? Pues al cambio oficial supone unos $20, el 8% del sueldo medio en Cuba. Claramente Internet es un gasto importante, pero más o menos se lo pueden permitir. Ahora bien, ya sabéis que en Cuba el cambio oficial es muy distinto al cambio real. 500 pesos cubanos al cambio real se traducen en $1. Conclusión, los cubanos en el extranjero pagaban el Internet a sus familiares sin pestañear. A fin de cuentas, no hace falta que os explique que $1 si vives en Miami es menos de lo que te cuesta un café. Sin embargo, el poder hablar por videollamada con tu abuelita, que está a lo mejor en La Habana, pues es que eso no tiene precio. Nadie va a dejar de pagar el Internet a su familia porque quiere hablar con ella, y necesita hablar con ella. Y aquí es cuando el régimen ha tenido la idea del siglo. ¿Cómo se puede sacar más dinero a los cubanos en el extranjero? Pues equiparando los precios al cambio real. De esta forma, el 30 de mayo establecieron lo que ya se conoce como el tarifazo. Es decir, equiparar... Ahora, el tarifazo. Recuerden que hay que tenerle paciencia a Fonseca, que hizo un guión en tiempo récord con un montón de pifias y de cosas, pero hay que agradecerle el video, ¿ok? Y que a grandes rasgos la razón está ahí. Cuba es una dictadura y hay que apoyar a los estudiantes. Pero ya estaban las recargas. Las recargas por ejemplo, desde aquí, desde Europa, las recargas €20. Y habían recargas de 40. Y habían recargas de todos los precios por ir para arriba. Ahora lo que trataron de hacer es obligatoriamente forzar a la gente a comprar paquetes en dólares y limitarle a un paquete miserable en pesos cubanos para que vayan tirando, que se te acaba en 2 días. ¿Ok? Pero bueno, se le agradece a Fonseca esta pincha. Seguimos. Los precios al tipo de cambio real y limitando a 6 gigas el Internet que se puede comprar dentro de la isla. Es decir, que si tú vives en Cuba, solo puedes comprar 6 gigas de datos a 360 pesos cubanos. Y si quieres más, te lo tienen que pagar en dólares y desde fuera del país. ¿Y cuánto cuesta ahora en dólares? Pues por ejemplo, si quieres comprar un paquete de unos 9 gigas, son $25. $25 que van directos a los bolsillos del régimen. Conclusión. Por un lado, la dictadura se asegura unos ingresos, pero por el otro, ahora solo los cubanos que tienen un familiar en el extranjero pueden tener Internet. Es decir, que los comunistas cubanos acaban de convertir Internet en un lujo para los más afortunados. Y aquí es donde comienza la rebelión. Ahora mismo lo vamos a ver. Rebelión en la granja. Y hay algo de lo que se jactó Cuba desde que el castrismo llegó al poder allá por 1959, es de su educación. De hecho, esto es lo que defienden los pocos fanboys que todavía quedan de la dictadura. Pese a los ataques del imperialismo, continúan creando nuevas camadas de universitarios a escala industrial.
Pensad que en un país pobre como Cuba, que ahora mismo tiene unos 10 millones de habitantes, porque la mayoría se han marchado, hay más de 220.000 estudiantes universitarios. Y por eso las universidades se transformaron en la niña bonita del régimen. Pero además, también se han convertido en una importante fuente de divisa. La dictadura cubana trafica con estos trabajadores a los que envíen más al exterior. Así es como reciben miles de dólares por cada uno de ellos, pero les pagan solamente una miseria como sueldo. Se recibió por concepto de estas misiones entre 6 y 11 billones de dólares. O sea, que aquí ya Fonseca está entrando en el punto de que el dinero no es porque la Casa Blanca contó las remesas, es porque se han comido billones de dólares, los han escondido, los tienen escondidos por el mundo, los tienen invertidos en sus hoteles, así que estamos llegando al punto, vamos a ver. Esto es una forma de esclavitud moderna, porque evidentemente lo es. Sin embargo, sigue siendo la mejor oportunidad para que muchos cubanos puedan escapar de la isla. Así que la universidad es una de las 3 patas del castrismo. Las otras 2 son el ejército y el Partido Comunista. Pues bien, fijaos en lo que está pasando en este mismo momento. Más estudiantes universitarios se suman a la huelga por tarifazo de ETEXA. Las universidades se están convirtiendo en un nuevo foco de protesta contra el régimen cubano. Y diréis, ¿por qué esto es tan importante? Lo primero, fijaos en un detalle. Cuba es un país comunista. Es una dictadura comunista. Eso significa que la propia ideología del régimen se basa en no crear clases. Sin embargo, ahora el gobierno comunista y mucho comunista de Cuba ha subido los precios de internet para que solo los más afortunados se lo puedan permitir. O sea, los que tienen un familiar rico viviendo en Miami. Vamos, que si eso es comunismo, yo tengo melena. Y ahora volvamos a las universidades. El movimiento 26 de abril, que es el que dio origen a la Revolución Cubana... Fonseca, otro error, movimiento 26 de abril, no, 26 de julio. Julio, Fonseca. Pero bueno, igual, no importa, todo está bien, todo está fresa. Seguimos. El 59 nació precisamente en las universidades. Antes de que Fidel y los suyos tomaran las armas para subir a la sierra, el corazón de la revolución estuvo en las universidades. Y bueno, también el tema del 26 de julio en las universidades, el directorio revolucionario sí se formó en las universidades. El 26 de julio era un remandingo ahí de otras tallas, pero bueno, no vamos a entrar ahí, seguimos. Y desde entonces, el régimen ha tenido mucho cuidado de cuidar este bastión intelectual desde donde salen no solamente los médicos que traen divisas a la isla, sino también los profesionales que necesita el castrismo para sostenerse en el poder. Díaz Cingao viene de la universidad, y es por esto que la Federación de Estudiantes Universitarios, o FEU por sus siglas, es uno de los cuerpos más importantes del castrismo. La mayor parte de sus cuadros pertenecen, de hecho, a la Unión de Jóvenes Comunistas, que es a su vez el ala joven del Partido Comunista de Cuba. En otras palabras, que el régimen controla lo que viene siendo la cúpula de la FEU. Por eso, rara vez hemos visto protestas estudiantiles en este país pese a todo lo que ha pasado. Sin embargo, recordad que esta cúpula de la FEU es comunista. Es decir, que de verdad creen en el comunismo, la superación de la lucha de clases y bla bla bla. Además, no dejan de ser estudiantes que necesitan internet. Vamos, que son las primeras víctimas del tarifazo. Y de hecho, la respuesta de la dictadura ha sido contentar a los estudiantes. ¿Que quieres internet barato? Pues toma internet barato. Pero solo para los estudiantes. La idea es que los universitarios puedan comprar hasta 12 gigas de datos por 750 pesos cubanos. ¿El problema? Pues hombre, que sigue siendo un privilegio, porque ¿qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con el resto de trabajadores? Claro, es lo que se pregunta Fonseca, lo mismo que se pregunta cualquier persona decente. ¿Y qué pasa con el resto del país? Ustedes se van a convertir en unos vendidos por un paquetico de 6 gigas. ¿Y el resto de la población? ¿Entiendes? Ya fíjate que Fonseca dice... los estudiantes, como la FEU es comunista, nunca hemos visto a los estudiantes manifestarse por nada de lo que ocurre en Cuba, que es bastante, porque Fonseca sí es español y viene de un país donde en cualquier país del mundo los estudiantes son los primeros que se botan para la calle cada vez que ocurre algo. Miren, en Chile, 3 kilos van a subir las metros para la calle. Taiwán, el gobierno queriendo entrar en una guerra con China, revolución de los girasoles, los estudiantes cogen, toman el parlamento. O sea, se sabe que los estudiantes en cualquier lugar del mundo se botan para la calle a las -2. Y en Cuba no, porque bueno, por lo que todos sabemos. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. En fin, no hace falta que os explique que darle un privilegio a una élite académica no parece lo más comunista del mundo, precisamente. Sin embargo, la dictadura no puede no subir el precio de internet porque recordad que necesitan divisas como agua de mayo. Conclusión. Sí, es verdad que el régimen controla la cúpula de la FEU, es decir, la cúspide de la Federación de Estudiantes Universitarios. Pero en un país como Cuba cada vez quedan menos adeptos al régimen. Así que, a medida que vamos bajando escalafones en la pirámide de esta federación, encontramos gente cada vez menos castrista. Y cuando bajamos ya a los líderes estudiantiles de cada una de las facultades de las distintas universidades, encontramos una foto muy distinta. Algo ha cambiado en Cuba.
La chispa del descontento ya no solo se enciende en los barrios, sino que ahora ha explotado en el corazón de la educación superior. Y finalmente, en el día de hoy, 4 de junio de 2025, han convocado un paro universitario general. Y ahora pensadlo así. Estamos hablando de uno de los pilares del régimen que se empieza a resquebrajar. No solo eso, la protesta que han convocado es un paro universitario. Es decir, que no se trata de salir a la calle a protestar para que te puedas perseguir o disparar la policía, sino simplemente de no ir a clase. Pero ahora, imaginad lo que pasa si la mayoría de los universitarios termina siguiendo este paro. De repente, todos los cubanos se darán cuenta de que la mayoría de la gente no tiene miedo para salir a protestar. Y recordad que hablamos de 220.000 estudiantes. Gente que además está protestando contra un régimen comunista que ha decidido convertir Internet en un lujo para las élites. La pregunta ahora es, ¿de verdad cuenta el castrismo con suficientes fuerzas represoras como para aplastar a cientos de miles de estudiantes? Pensad que Cuba lleva 5 años en caída libre, que están desesperados por conseguir algo de dinero del extranjero, que ni siquiera tienen para pagar el gas con el que sacar energía. Así que es muy razonable pensar que en una situación así, la dictadura no dé para más. Si esto fuera así, podríamos estar hablando de un momento Alepo en toda regla. Es decir, un primer chispazo que comience una espiral hacia el fin del castrismo. Por supuesto que todavía falta mucho por ver. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿De verdad tendrá éxito este paro estudiantil? ¿Podrán reprimirlo de algún modo? Las cartas están sobre la mesa. Yo te decía ayer que los estudiantes ni los cubanos de a pie no tienen armas, pero tienen familiares, en cada familia militares, que son los que van a desenredar la situación. Cuando todo el mundo salga en más, cívicamente, decentemente, pero con una firmeza de esa de cambio de sistema, y le diga a todo el mundo, a esos militares, arriba, estos ladrones de arriba, la ministra con la hija estudiando en Irlanda, Gaesa con todos sus nietos, con sus millones, con sus bares, con sus hoteles, arriba. Y sea el pueblo, con esos militares, contra esa cúpula que es así. Ahí es donde todo. ¿Puede pasar ahora? No sé. Pero de que las cartas están sobre la mesa y de que todo puede ocurrir, es cierto. Y yo, como Fonseca, que a pesar de los varios errores que cometió en el video, le agradezco este trabajo, porque lo importante ahora es apoyar a los estudiantes y visibilizar lo que está pasando dentro de Cuba. Es así de simple. Gracias, Fonseca. Me encantó verte llamando a Díaz-Canel por su verdadero nombre. Y señores, disfruten. El mundo entero está con los jóvenes cubanos. Está con los cubanos. Y por lo tanto repudia mayoritariamente al régimen. Así que esto es como el puente de Londres. Se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. Vamos a ver cuándo se cae. Seguimos. Nos vemos en el próximo video.